Hoy oficialmente estamos empezando ya materia del segundo trimestre, ¿verdad? A partir de hoy, justamente, la materia que veamos va a ser para el siguiente trimestre. Lo que son promedios y exámenes y todo eso, en esta semana ya los estoy subiendo. Me faltan nada más los exámenes de revisar. Quizá lo haga hoy mismo incluso, entonces para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver el tema de circuitos eléctricos. Bueno, chicos, vamos a ver tres tipos de circuitos eléctricos, ¿ok? Vamos a ver si nos da chance de ver hoy los tres y si no, hoy vemos al menos dos. Pero el primer tipo de circuito, vamos a ver, se llama circuito en serie. ¿Ok? El primero se llama circuito en serie. En este tipo de circuito, ok, vamos a tener el circuito acomodado de esta manera. Una fuente de poder que va a tener cierto voltaje y a partir de ahí vamos a tener ciertas resistencias que van a ir alrededor del circuito. Segundo, más o menos algo así. Cada una de estas son resistencias que tiene el circuito. Entonces, este circuito eléctrico, chicos, a partir de acá, a partir de este punto, ¿verdad? Disipa cierta cantidad de voltaje y lo que hace la corriente eléctrica es como dar vueltas alrededor del circuito. Va dando vueltas y vueltas la corriente eléctrica alrededor de ese circuito, ¿verdad? Se llama circuito en serie porque la corriente eléctrica solamente tiene un camino por el cual caminar, digamos de alguna forma, ¿ok? Por el cual seguir. La corriente eléctrica, en este caso, el único camino que puede tomar es este. No tiene otro camino. Y ahí va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. El circuito en serie, esa es su principal característica, ¿de acuerdo? Fórmulas que vamos a utilizar en este tipo de circuito. Bueno, primero que nada, vamos a utilizar la del voltaje. Voltaje, la de la ley de Ohm. No, mentira, sí, la de la ley de Ohm. Voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Vamos a tener un nuevo concepto que se va a llamar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en el circuito en serie es simple y sencillamente la suma de todas las resistencias. Resistencia 1 más, resistencia 2 más, resistencia 3 más, y ahí sucesivamente todas las resistencias que hay, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de todas las resistencias que presenta el circuito. Y otra fórmula que vamos a utilizar acá es la de la potencia. Potencia es igual a V por I. ¿Ok? Esas son como las tres fórmulas, chicos, que más vamos a utilizar dentro del circuito en serie. Aparte de esas tres fórmulas, tienen que dominar dos características bastante importantes. Bueno, en realidad voy a ponerles tres características del circuito en serie. ¿Ok? Esas tres características son las siguientes. Número uno, la corriente es la misma, la corriente eléctrica, ¿verdad? Es la misma en todo el circuito. ¿Qué significa eso, chicos? Que si, por ejemplo, logramos descubrir que este circuito tiene una corriente eléctrica de 100 amperios, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, los 100 amperios los vamos a tener en esta resistencia, los vamos a tener en esta resistencia y también los vamos a tener en esta resistencia. Permanece constante, es la misma en todo el circuito, ¿de acuerdo? La corriente eléctrica es la misma en todo el circuito.
En cambio, el voltaje no. El voltaje se va a distribuir en cada resistencia. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que esto tiene un voltaje de 120, 120 voltios, esos 120 voltios no es que vamos a tener como en la corriente, 120 aquí, 120 aquí, 120 aquí, no. Esos 120 se van a distribuir y eso puede ser que me queden aquí, no sé, unos 50 voltios, por aquí unos 40, qué sé yo, y por aquí unos 30 voltios. El voltaje se va a distribuir en cada una de las resistencias que tiene el circuito. ¿De acuerdo? Entonces eso ya es teórico y se lo tienen que aprender, chicos. La corriente eléctrica sí va a ser la misma. Si yo les digo a ustedes que hay una corriente, como les dije antes, de, no sé, 10 amperios, entonces vamos a tener 10 amperios en cada resistencia de ese circuito. Pero si estamos hablando de voltaje, el voltaje sí varía. El voltaje va a ser diferente en cada uno de los elementos que tiene el circuito. Y la última característica es con la potencia. Sucede exactamente lo mismo. Sucede exactamente lo mismo que con el voltaje. La potencia se distribuye. Ok, la potencia se distribuye en cada resistencia igual. Ok, cópiense eso, chicos. Ahí están todos los elementos importantes de un circuito en serie. Listo, chicos. Un ejemplo. ¿Lo copian, porfa? Muy bien.
Sí, profe, todo bien. Gravedad. Entonces, Bueno. Ok, chicos, se copian eso. Eso es un circuito en serie. Voy a dar chance para que lo copien y luego vamos a aprender a calcularle todo eso que les pedí. Ustedes saben que a mí me gusta siempre agarrar un solo ejemplo, un solo ejercicio y aprovecharlo para que de una vez aprendan a calcular todo, ¿verdad? No es que en prácticas o en exámenes o en tareas, qué sé yo vaya a, como a pedirles todas las características, tal vez no, pero para efectos de la parte que a ustedes les corresponde aprender y entender el tema, yo sí lo hago así, ¿verdad? Yo voy a explicar todo de un solo, así ustedes aprenden en un solo ejercicio a calcular todo. Que les doy chance para que lo copien un minutillo. Muy bien, dice así. En el circuito adjunto, calcule resistencia equivalente, corriente eléctrica, voltaje en cada resistencia, potencia del circuito, potencia en cada resistencia. Ok, eso es un circuito en serie, ¿verdad? Características del circuito en serie. Una fuente de poder con voltaje, ¿verdad? Con cierta cantidad de voltaje y varias resistencias a través del circuito. Y vean que es un circuito en el que la corriente solamente puede fluir por un camino, ¿verdad? Tiene que ser de forma como, no es circular, pero llamémosle circular para entendernos bien, ¿verdad? Es decir, la corriente solamente puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Más adelante vamos a ver circuitos diferentes, donde la corriente no va a transcurrir de esa forma. Y me piden calcular un montón de cosas. Lo primero es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, chicos, es simple y sencillamente la sumatoria, perdón, de todas las resistencias que tiene ese circuito. Entonces, por ejemplo, acá, las resistencias que este circuito tiene son 1 ohm más 2 más 6 más 3. Y eso significa, por lo tanto, que la resistencia equivalente nos da 12. ¿Ok? Y ahí tenemos ya la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Así de sencillo se calcula la resistencia equivalente. Es simple y sencillamente la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de todas las resistencias que tiene ese circuito. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos ya la resistencia equivalente. Si hay alguna duda me dicen, ¿verdad, chicos? Siguiente, corriente eléctrica. Para la corriente eléctrica vamos a utilizar la ley de Ohm. Esta ley decía que el voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Lo único es que esa fórmula, para poder encontrarle la corriente eléctrica, que es la I, ¿verdad? Obviamente necesita un despeje. Entonces, vamos a hacer un despeje. Pasamos la R a dividir. Por lo tanto, quedaría que I es igual al voltaje dividido entre la resistencia, ¿verdad? De una vez le di vuelta a la fórmula. Lo que hicimos fue la R que estaba multiplicando, la pasamos a dividir abajo de la V y queda de esa forma el despeje. Estos despejes, chicos, ustedes ya los dominan bastante bien, por eso no voy a como durar mucho en esta parte de despejar. Ok, entonces, ¿cuánto nos daría esa corriente eléctrica? Ok, sería el voltaje, que son 12 voltios, entre la resistencia. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál resistencia creen ustedes que se va a utilizar? Yo lo que voy a calcular es la corriente total que tiene el circuito. Como yo voy a calcular la corriente total que tiene ese circuito, lo que yo hago es utilizar la resistencia equivalente. Ojo, chicos, acá no es que voy a usar como nada más una de todas las resistencias que tiene el circuito, no. Se usa la resistencia, la equivalente, que recuerden que nos había dado 12. Entonces aquí sería sobre 12 ohms. Y esto obviamente nos va a dar 1 amperio. ¿Verdad? 12 entre 12 nos da 1. Y de esa forma calculamos la corriente total que tiene ese circuito. Repito, para calcular esa corriente que tiene el circuito, se utiliza la resistencia equivalente.
Ahora, vean la pregunta que sigue. La pregunta que sigue es el voltaje en cada resistencia. ¿Por qué me piden el voltaje en cada resistencia? Porque recuerden que el voltaje total se distribuye, se reparte entre cada una de las resistencias, ¿verdad? Fue una de las principales características. Vean la segunda que pusimos ahí. Se distribuye en cada una de las resistencias. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto voltaje le toca a cada resistencia, ¿verdad? Porque no es que aquí nada más vamos a decir como al azar, no. Hay una forma de saber cuánto voltaje le toca a cada resistencia. Vean que esa resistencia, que ese voltaje, perdón, es 12, y vean que hay diferentes resistencias. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos saber cuánto voltaje le toca a cada resistencia. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a empezar con el voltaje 1. ¿Qué significa el voltaje 1? El voltaje en la primera resistencia. Chicos, vean que la fórmula de Ohm o la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a I por R, ¿verdad? Voltaje es igual a I por R. Entonces voy a agarrar esa fórmula. Voy a agarrar esa fórmula y la voy a aplicar. Voltaje es igual a I por R. Como vamos a ir calculando el voltaje en cada resistencia, entonces yo voy a poner aquí que el voltaje 1 es igual a la corriente por la resistencia 1. Ya aquí, chicos, no se agarra la resistencia equivalente, sino que lo que vamos a hacer es ir agarrando cada una de las resistencias para encontrar cuánto voltaje hay en cada resistencia por individual. Entonces, lo que hacemos es ahora aplicar. Voltaje 1 sería igual a la corriente. Recuerden que la corriente era 1 amperio. Y recuerden que la corriente no cambia, esa sí va a ser la misma en todo momento. Por la resistencia 1, que la resistencia 1 era 1. Entonces, el primer voltaje nos daría 1, ¿verdad? 1 voltio. Entonces, el primer voltaje, el de la primera resistencia, es 1. Pasamos a calcular el voltaje en la segunda resistencia. Voltaje 2 es igual a corriente eléctrica por resistencia 2. Voltaje 2 es igual a corriente, que recuerden que era 1 amperio, por la resistencia 2, que recuerden que era 2. Entonces, el voltaje 2 nos daría de 1 por 2 voltios. Ahora se calcula el voltaje en la otra resistencia, en la resistencia 3. Entonces, voltaje 3 es igual a I, y ahora vamos por la resistencia 3. Entonces, el voltaje 3 nos daría I, que es la corriente eléctrica, 1 amperio, por la resistencia 3, que era 6. Por lo tanto, esto nos va a dar 6 voltios. Y finalmente, encontramos el voltaje en la última resistencia, que es la resistencia 4. ¿Verdad? Entonces sería voltaje 4 es igual a I por la resistencia 4. Por lo tanto, voltaje 4 nos daría igual a I, que es 1 amperio, por la resistencia 4, que son 3 ohms. Y eso nos va a dar 3 voltios. Y ahí calculamos, chicos, el voltaje en cada resistencia. Es diferente que yo les pida el voltaje total, que el voltaje total de ese circuito serían los 12 voltios, ¿verdad? Es diferente a que se les pida el voltaje en cada resistencia. Ahí cambia el asunto, porque el voltaje en cada resistencia, de lo que uno hace es aplicar con las resistencias individualmente, ¿verdad? Para ir viendo cuánto da. Chicos, necesito que me digan si está claro esto hasta el momento. Todo lo que hemos hecho. De mi parte sí, todo. Ok. Sí. Vamos bien, vamos bien. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. Potencia del circuito. Bueno, de una vez voy a aprovechar para que veamos las dos preguntas. Me piden potencia del circuito y potencia en cada resistencia. Va a suceder algo similar, no igual, pero similar a lo del voltaje. Está el voltaje total que tiene el circuito y está luego el voltaje que le toca o que le corresponde o que se distribuye en cada una de las resistencias, ¿verdad? Que ya vimos cómo se hace. Lo mismo, o algo demasiado similar, sucede con la potencia.
Vamos a tener la potencia total, que para aplicarla se usa esta fórmula, V por I. Entonces, para encontrar la potencia total, lo que uno hace es multiplicar el voltaje, todo el voltaje completo, ¿verdad? El voltaje total, que recordemos que era 12 voltios, ¿verdad? Por la corriente eléctrica, que recordemos que la corriente eléctrica era 1 amperio. Y por lo tanto, la potencia nos daría 12 por 1, 12, ok, 12 watts. Así, de esa forma, lo que hicimos fue entonces encontrar la potencia en cada una, perdón, la potencia total, más bien, la potencia total. Ahora, vamos a encontrar las potencias en cada resistencia. Ok, potencia en cada resistencia. Entonces, lo que hacemos es lo mismo de antes. Empezamos con la potencia 1. Para la potencia 1 usamos el voltaje 1 por la corriente. Recuerden que corriente no va a haber corriente 1, corriente 2. ¿Por qué? Porque la corriente era la misma, ¿verdad? Lo dijimos antes. La corriente va a ser la misma para todo el circuito. No se distribuye. Entonces, donde usted tiene la corriente, esa es la que va a aplicar en todo el circuito. Entonces sería, potencia 1 sería el voltaje 1 por la corriente. Por lo tanto, la potencia 1 nos daría el voltaje 1, que era 1 voltio. Recuerden que eso nos dio el voltaje 1 por la corriente, que era 1 amperio. Entonces, la primera potencia nos va a dar 1 watt. Potencia 2. La potencia 2 sería el voltaje 2 por la corriente eléctrica. Entonces sería potencia 2 igual a voltaje 2, que el voltaje 2, recuerden que nos dio 2 voltios, por la corriente eléctrica, que recuerden que era 1 amperio. 2 por 1, 2, entonces nos va a dar 2 watts. Potencia 3, la misma historia, sería voltaje 3 por corriente eléctrica. Entonces la potencia 3 nos daría voltaje 3, que era 6 voltios, por la corriente eléctrica, que era 1 amperio. Esto les va a dar 6 watts. Y la última potencia lo voy a hacer acá abajo. Y la última potencia, potencia 4, sería el voltaje 4 por la corriente. Entonces sería el voltaje 4, 3 voltios por la corriente, 1 amperio. 3 por 1, 3, entonces sería 3 watts. Chicos, ven, ahí está todo lo que se les podría pedir, todo lo que yo les podría pedir de un circuito en serie. Resistencia equivalente, la corriente eléctrica del circuito, voltaje en cada resistencia, la potencia total y la potencia en cada resistencia. ¿De acuerdo? Ahí está todo lo que se les puede pedir. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No. Sí, no sé si lo quieren copiar para hacer otro un poquito rápido. Nos da chance, creo que sí nos da chance de hacer otro. Este lo voy a cambiar un poquito. Ok, esta vez más bien les voy a regalar que la corriente es 16 amperios. Aquí vamos a tener una primera resistencia que van a ser 4 ohms. Aquí otra que van a ser 8. Y aquí otra que van a ser 12.
No voy a preguntarles potencia esta vez. Pero no nos da chance para hacerlo un poquillo más rápido. Ok, vean chicos, dice que observe el circuito. Es un circuito en serie. Esta vez, de la fuente de poder, yo no les quise regalar el voltaje. Lo que les quise regalar fue la corriente eléctrica, más bien. Ok, pero es lo mismo. Antes les regalé el voltaje y les pedí la corriente eléctrica. Ahora les regalé la corriente eléctrica, les voy a pedir el voltaje posiblemente. La primera pregunta dice que calcule resistencia equivalente. Ya sabemos que la resistencia equivalente es la sumatoria de todas las resistencias. Entonces sumamos todas. 4 ohms más 8 más 12. Entonces la resistencia equivalente nos va a dar 24. Si ustedes hacen esa sumatoria completa de todas las resistencias, ¿verdad? Se suma cada una de las resistencias y ahí tendríamos la resistencia equivalente. Voltaje total. Ok, para el voltaje usamos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que voltaje es igual a I por R. Y aquí vamos a tener una ventaja, que no hay que despejar la fórmula de voltaje. Antes, como les pedía la corriente eléctrica, ¿verdad? En lugar del voltaje, había que despejar la corriente eléctrica. Pero en este caso, chicos, entonces el voltaje es lo que vamos a tener que encontrar y la fórmula es I por R y no hay que despejar. Eso sí, ¿cuál resistencia vamos a utilizar? La equivalente, porque lo que yo estoy encontrando es el voltaje total del circuito. Entonces sería corriente eléctrica, 16 amperios. Por resistencia equivalente, 24 ohms. Y ese voltaje nos daría, vamos a ver cuánto da eso. 384 voltios. Ahí tendríamos ya el voltaje total que presenta ese circuito. Ahora, recuerden que en el circuito en serie, el voltaje se distribuye. Es decir, estos 384 voltios es el voltaje total, pero va a estar distribuido en cada una de las resistencias y esa es la pregunta que sigue. La pregunta que sigue es que cuál es el voltaje o que calcule el voltaje en cada resistencia. Entonces, para calcular el voltaje en cada resistencia, volvemos a utilizar la ley de Ohm. Volvemos a utilizar voltaje es igual a I por R. Pero vamos a ir calculando en cada resistencia. Entonces vamos a decir voltaje 1, entonces vamos a dar resistencia 1. Vayamos a calcular el voltaje 2, se utiliza resistencia 2. Y para el voltaje 3, resistencia 3, que son 3 las resistencias que tenemos, ¿verdad? La corriente eléctrica, que eran 12 amperios, 16 amperios, recuerden que esa no cambia, es la misma, se mantiene en todo el circuito. Por lo tanto, esa no nos va a cambiar. Entonces, voltaje 1 es igual a corriente eléctrica 16 amperios por la primera resistencia, la primera era de 4. Entonces, ese primer voltaje nos daría 64 voltios. Listo, ya encontramos el voltaje que se disipa en la primera resistencia. En la segunda resistencia, ¿cuánto voltaje se distribuye? Sería corriente eléctrica 16 amperios por la resistencia 2, que sería 8. Eso les va a dar 128. Y por último, el voltaje 3. El voltaje 3 con la resistencia 3 nos daría corriente eléctrica 16 amperios. Por la resistencia 3, que recuerden que era de 12. Y eso da como 190 y algo. Vamos a ver. 192. Y así calculamos el voltaje en cada resistencia. No vamos a calcular potencia porque ya no nos da chance, pero calcular la potencia sería lo mismo, ¿verdad? Con la fórmula potencia. Potencia es igual a V por I, pero no lo vamos a hacer. Sería lo mismo. Chicos, preguntas. No, señor. ¿Todo está clarísimo como el agua? Ok. Eso sería todo por hoy, chicos. En esta semana les estoy subiendo el promedio para que lo tomen en cuenta. Yo les aviso. Pero puedes subir un momento para tomar un screenshot, nada más para lo que decía el problema. ¿Claro? Ahí. Gracias. Con gusto. Listo, chicos.
Listo, bueno, bro. Bueno, chao.